Buenos días. Esta semana me toca exponer sobre la evaluación e intervención de niños con parálisis cerebral. Mi nombre es Francisca Cáceres y con mis profesoras guías, que son la fonoaudióloga Paula Ponce y la fonoaudióloga Paola Fernández. A manera de introducción, voy a definir que parálisis cerebral es un trastorno del desarrollo del movimiento y la postura que genera una limitación en la actividad, alteración que afecta al cerebro durante la maduración del feto o en niño. Bueno, tenemos que la estimulación temprana va a comenzar desde el nacimiento para tener la experiencia necesaria para desarrollar su máximo potencial. Por lo tanto, es muy importante estimular al niño, porque al momento de no estimularlo, esto va a generar graves retrasos en su desarrollo. Por lo cual, entonces, los objetivos de la estimulación temprana sería facilitar desde el nacimiento del niño las condiciones fisiológicas, educativas, sociales y recreativas que vayan que favorezcan el crecimiento y desarrollo integral, y también proporcionar las estrategias básicas que estimulen los procesos de maduración y aprendizaje. Bueno, dentro de las áreas a estimular tenemos el área social, la psicomotricidad, y aquí abarcamos tanto la psicomotricidad fina, gruesa, esquema corporal, también los déficits intelectual, déficits sensoriales y déficits perceptivos. Bueno, todas estas áreas hay que estimularlas, pero sin llegar al exceso. Pero sí hay que estimular todas estas áreas de forma constante y siempre con ayuda de los padres. Bueno, el desarrollo del lenguaje en niños con parálisis cerebral, hay que dejar en claro que los niños con parálisis cerebral, el retraso del lenguaje no es algo característico de la parálisis cerebral, pero sí existe en estos niños. Por lo tanto, hay dentro de las características por cada nivel, por ejemplo, a nivel fonético-fonológico, este nivel se encuentra afectado a relación en niños sin problema motor. Lo que ocurre es que estos niños llegan a producir fonemas, pero de manera mucho más tardía. También presentan dificultades en la percepción y discriminación fonética. A nivel morfosintáctico, claramente van a haber dificultades en la aplicación de test debido a que estos niños no se logran condicionar y hay que optar por si se aplican estos test de forma mucho más parcial. También se ve afectado a comparación de un niño de desarrollo normal. También los trastornos motores van a simplificar el discurso. ¿Qué va a generar esto? Que la longitud de los enunciados sea mucho más corto y también se ve alterado lo que es la prosodia. A nivel pragmático, se ve afectado, por ejemplo, son niños que no mantienen contacto visual, son niños que no inician conversación y no logran mantenerla si en el caso de que la inician. Y a nivel semántico, tenemos un léxico que es más limitado, por lo cual va a haber un vocabulario más reducido y también que las relaciones semánticas se encuentran mucho más pobres. Bueno, tenemos problemas con el interlocutor. Bueno, hay que tener en cuenta que los problemas no solo van a afectar al niño, sino que también al interlocutor. Por ende, hay que tomar en cuenta que no solo el niño que tiene parálisis cerebral debe realizar adaptaciones o optar por una comunicación aumentativa alternativa, sino que también el interlocutor debe tener conocimiento y estrategias para poder comunicarse con este niño. Por ejemplo, percatarse del nivel lingüístico del niño, insistencia ocular. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú mantengas una conversación con estos niños, los mires a los ojos. Escuchar y traducir los signos. Por ejemplo, si no entiendes lo que está diciendo el niño, tratar de descifrar lo que él quiere decir. No dejarlo en que no lo entiendas. La evaluación. Bueno, tenemos que ¿cómo es la evaluación? Bueno, la evaluación debe ser personalizada.
debido a que cada niño es diferente y vamos a evaluarlo según el desempeño que demuestre. Por ejemplo, dentro de la evaluación podemos evaluarlo a través de test estandarizados. Por ejemplo, como dije anteriormente, no aplicar el test completo, sino que también empezar de forma parcializada. Por ejemplo, hoy día tomo hasta cierto punto, mañana sigo y pasado mañana también. Podría hacerlo así. También es importante la observación conductual, pruebas no estandarizadas. Por ejemplo, si un niño con parálisis tiene acceso al lenguaje, podríamos generar un corpus lingüístico, pero pequeño. También hay que guiarnos con las escalas del desarrollo. Y también es muy importante la clasificación funcional, como dije en el Power anterior. Tenemos el GMFSC, perdón, el MAC, el CFCS y el EDAC. Estos, como van a ver, la funcionalidad tanto motora, de la manipulación de objetos, de comunicación y alimentación. Dentro de los aspectos a considerar durante una evaluación, bueno, tenemos que considerar los trastornos asociados. Por ejemplo, hay niños que presentan epilepsia, dificultades auditivas, dificultades visuales, lo cual hay que tomarlo en cuenta. También la evaluación de otros profesionales. Cuando me refiero a evaluación de otros profesionales, por ejemplo, los informes médicos que van a ver la etiología, los informes neurológicos, los informes del otorrino, el fisioterapeuta, por ejemplo, que va a ver la motricidad del niño, y también, por ejemplo, los informes psicopedagogos, que va a ver el nivel cognitivo del niño. También es importante evaluar los procesos motores básicos, como es la respiración, fonación, resonancia, la articulación, la prosodia, la percepción auditiva, a través de, por ejemplo, del otoscopio, ver cómo está la membrana timpánica de ambos oídos, por ejemplo. Deglución, cuál es su vía de alimentación, cuál es la consistencia en cómo se alimenta, si hay autonomía, si hay presencia de reflejo, evaluación de OFAS y praxias, la información propioceptiva, por ejemplo, la táctil, la auditiva, la visual, la olfatoria, habilidades prelingüísticas, y también los niveles del lenguaje o precursores del lenguaje, ya sea de contenido, forma o uso. Intervención. Bueno, cuando ya hemos evaluado al chico, estaremos en condiciones de decidir cuál es la intervención más adecuada para este niño, en lo cual es importante. El enfoque del tratamiento va a influir distintos factores, por ejemplo, la edad, que la intervención fonoaudiológica se empieza a trabajar ya en la primera infancia. El pronóstico, la afectación cognitiva, por ejemplo, las limitaciones que tiene. Hay veces en que el niño, en casos en que, como ejemplo, hay niños que la afectación cognitiva es mucho más grave, por lo cual hay que tener una vigilancia continua en estos niños. También el lugar del tratamiento, si es en el colegio, si es particular, si es un tratamiento ambulatorio, etc. Dentro de los objetivos del tratamiento de la intervención fonoaudiológica, los objetivos son cognitivo-lingüístico, social y deglución. En el cognitivo, lingüístico y social, en sentido de la integración de la terapia en un medio social, para así seguir favoreciendo lo que es la comunicación. Y tenemos la importancia de la participación de los padres en la intervención fonoaudiológica. Bueno, es muy importante debido a que las actividades hay que seguir sobrellevándolas también en el hogar. Y siempre hay que hacer partícipe a los padres de la intervención que se está realizando, porque ahí se da a conocer también los déficits que tiene su hijo, y también que gracias al apoyo de ellos, sus hijos también están logrando los objetivos que se están dando.
Bueno, y también hay que tomar en cuenta el desarrollo, para una buena intervención, el desarrollo del lenguaje, aspectos motores generales, el habla, el interés del niño, el grado de afectación, los trastornos que están asociados, etc. Bueno, dentro de las áreas a tratar a nivel de fonoaudiología tenemos la alimentación, postura, zona oral, fonación y voz, respiración, articulación, prosodia, relajación, lenguaje y comunicación. Bueno, dentro del tratamiento de la alimentación, los ejercicios de los movimientos de la zona oral va relacionada con el habla, por lo cual se busca desarrollar como objetivo desarrollar las praxis y autonomía personal. Hay que tener en cuenta que los errores al alimentarlo a un niño durante los primeros meses puede generar dificultades funcionales, por lo cual pueden generar y provocar problemas en la deglución. Por lo mismo hay que, en el tratamiento de la alimentación, es importante la educación precoz hacia los padres al momento de alimentar a su hijo. Por ejemplo, dentro de estas dificultades frecuentes en niños con parálisis cerebral tenemos dificultades en la succión, en tomar alimentos, en retener los alimentos y la saliva, masticar, mezclar alimentos, desplazar el bolo dentro de la boca y también lo que es la deglución, tragar. Bueno, por lo cual, cuando hablamos de tragar, de la deglución, sabemos que hay dificultades en la deglución y pueden deberse, por ejemplo, al reflejo faríngeo que es anormal, por ejemplo, el trasladar líquidos o el bolo alimenticio. No se va a introducir correctamente a la faringe debido a una postura que es inadecuada o la falta de control muscular de la lengua, por ejemplo. Lo cual, al momento de trabajar la alimentación, también es importante enseñarles a los padres lo que es una buena postura. La postura que hay que adaptar la postura al momento de alimentar al niño, el utensilio, qué tipo de utensilio vamos a utilizar, también el método de control y preparación, que es el cierre de la mandíbula, evitar la protrusión de lengua, por ejemplo, la dinámica de la alimentación, por ejemplo, la velocidad en que se alimenta al niño y también las instrucciones de masticación y de deglución. Y también es importante que la rehabilitación a nivel de deglución va a abarcar solamente estrategias. Tenemos las estrategias compensatorias, por ejemplo, que son la modificación del volumen del alimento, la viscosidad, los cambios posturales también, el control de la mandíbula, por ejemplo, que son cambios compensatorios. Y la estrategia de rehabilitación, que ya serían maniobras deglutorias, ejercicios de cierre glótico, ejercicios velopalatinos, por ejemplo. Facilitación postural. Busca conseguir la postura más adecuada. Cuando hablamos de más adecuada, estamos hablando lo más parecido a lo normal. Dentro de esto tenemos métodos, por ejemplo, favorecer el movimiento normal, que es inhibir estos patrones anormales del movimiento tanto de cabeza, tronco, zona oral. En sí hay que lograr un control de cabeza y cuello. También tenemos favorecer el tono muscular que sería ya en cabeza y cuello, y facilita la respiración tanto en posición estática como dinámica. A nivel de la zona oral, sabemos que los niños con parálisis cerebral, los reflejos pueden no existir al nacer o se observan exagerados, y esto puede seguir permaneciendo durante el tiempo. Para eso se realizan ejercicios para inhibir los reflejos, que generan que van a desaparecer los reflejos orales para favorecer los movimientos y la sensibilidad de los OFAS. Dentro de estas técnicas de inhibición, tenemos, por ejemplo, la facilitación propioceptiva neuromuscular.
Por ejemplo, aquí se podría hacer, se toca la cara y la boca con los dedos y se genera presión en pequeños estiramientos en que el niño, para que el niño así haga un movimiento o genere resistencia a este estímulo. También tenemos técnicas de succión. La técnica de succión se puede trabajar a través de sorber por ejemplo, una bombilla, lo cual esto que va a generar que el niño cierra sus labios alrededor de esta bombilla y se le pide que sorba o aspire, se puede decir. También tenemos las técnicas para inhibir el reflejo de náusea. En realidad esta técnica no debe desaparecer del todo, sino que esta técnica va enfocada en reducirla, controlando la cantidad de elementos que se va a introducir a la boca, la consistencia y la temperatura. También tenemos técnica para inhibir el reflejo de morder. Tenemos la técnica para favorecer el control de la mandíbula y los labios, y esta se puede hacer a través, por ejemplo, de masajes que se mueven los músculos, se estira, se presiona. También tenemos técnicas para inhibir la protrusión lingual, técnicas para tratar una deglución atípica, que estas, por ejemplo, se toca las mejillas y cuello cuando tragamos, y el niño tiene que sentir los movimientos de los músculos cuando tragamos. También tenemos la movilización de mejillas, que a través de masaje de sentido circular por afuera de la mejilla. También tenemos las praxias bucofonatorias, que por ejemplo podrían hacerse a través de ejercicios de soplo, por ejemplo. Tenemos también la respiración. La respiración se trabaja para reeducar a través de la postura y en conjunto de la fonación. Es importante que la postura se trabaje mediante posiciones que inhiban a los reflejos y liberan la espasticidad. ¿Qué pasa? Es que un niño con parálisis cerebral sufre más espasmos, tanto como al inspirar y al expirar. Entonces, por eso se tiene que trabajar la postura para evitar tanto las flexiones y las extensiones de estos niños. Fonación y voz. Bueno, la fonación y voz, estas técnicas tradicionales de la voz no se trabajan, las técnicas tradicionales de la voz no se trabajan con niños con parálisis cerebral, sino que la mejor forma de trabajar la voz es a través del movimiento. Por ejemplo, dentro de las técnicas intervenir tenemos la emisión vocal facilitada. Por ejemplo, estas son que el niño inspira y bote el aire con una emisión de alguna vocal, por ejemplo, también, bueno, estas técnicas tienen que ir aumentando su dificultad. Por ejemplo, después, en vez de inspirar y botar una vocal, podría ser con cierre glótico, como sería con cierre glótico como ca, 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 así. Dentro de la articulación, bueno, son ejercicios son estos ejercicios clásicos para reeducar los fonemas. Por ejemplo, ejercicios de músculos implicados en la articulación, disminuir la velocidad del habla y exagerar movimientos de articulación. Bueno, la prosodia se va a trabajar mediante la imitación o frases cortas, siempre con técnicas, por ejemplo, de ritmo y acento, entonación y pronunciación. Lenguaje y comunicación. Bueno, para trabajar el lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, y la comunicación, es necesario que el niño con parálisis cerebral haya aprendido, por ejemplo, a escuchar, reír, manipular, etc.
vamos a empezar con los objetivos de la intervención fonoaudiológica es reformular y ampliar emisiones lingüísticas o vocálicas. Por ejemplo, si el niño puede decir vaso, es importante, por ejemplo, nosotros enseñarle que el vaso es suyo. Entonces nosotros diremos, ese vaso es mi vaso, es mi vaso. También es importante enriquecer el vocabulario, por ejemplo, con palabras que puedan reconocer y que sean habituales para el niño. También es importante trabajar a nivel pragmático, como es el contacto ocular, por ejemplo, que cada vez el niño que hable, mantener el contacto ocular y también así ir aumentando las emisiones o conversando con el niño. Bueno, es importante también trabajar lo que es la preescritura y prelectura. ¿Por qué? Bueno, estos niños con parálisis cerebral van a presentar problemas tanto motores, sensoriales, cognitivos o lingüísticos que van a dificultar este desarrollo. Por lo tanto, por ejemplo, los niños que tengan problemas al control postural, el tono, el movimientos asociados, por ejemplo, o la falta de coordinación, para trabajar la preescritura, se pueden ir trabajando a través, no sé, de recortes con tarjetas y letras. También utilizar el teclado de un computador y que el niño vaya marcando cuando ya siempre ayudando al acceso para que el niño pueda escribir. Al momento en que ya se haya solucionado este acceso, el niño hay que trabajar las destrezas necesarias para que el niño logre escribir. También hay que desarrollar la prelectura, ya que sabemos que estos niños no pueden expresarse de forma oral. Podemos introducir medios de comunicación asistidas para ellos a través de pictogramas, también sustituir, por ejemplo, poco a poco las imágenes por palabras y así sucesivamente. Ya, tenemos también que, bueno, sabemos que a nivel semántico podemos trabajar la dominación de palabras, denominación de palabras, por ejemplo, se presentan distintas imágenes de objetos, ya sean personas, animales, acciones pueden ser, y los niños tienen que ir denominando a medida que van apareciendo. También tenemos juegos de clasificaciones donde el niño tiene que clasificar, por ejemplo, animales y frutas. También el aprendizaje de contrarios, que sería los contrarios aprenden por oposición. Entonces utilizaremos objetos reales y serán dando un conjunto de objetos para que se vayan seleccionando los contrarios. Por ejemplo, se muestra una imagen de día, el contrario es la noche. También las definiciones de palabras, por ejemplo, le vamos a decir al encargado, el profesor, que defina un objeto y el niño va a tener que decir el nombre. A nivel morfosintáctico, se le empieza a enseñar plurales regulares, irregulares, géneros, adjetivos, verbos regulares, sustantivos y la construcción de distintas oraciones. Ya. Aquí se agrega la comunicación aumentativa alternativa. La comunicación aumentativa alternativa es cuando el niño ya presenta dificultades grandes para poder comunicarse, ya sea para expresar deseos, sentimientos, opiniones. Se opta por esta comunicación. Tenemos que la comunicación aumentativa alternativa se clasifica. Tenemos las con ayudas y sin ayuda, siendo las con ayuda las más adecuadas para niños con parálisis cerebral. La comunicación aumentativa alternativa con ayuda sería a través de herramientas, con las herramientas más usadas, que puede ser a través de imágenes, papeles, dispositivos electrónicos, todo para así lograr una comunicación mucho más efectiva. A modo de conclusión, es importante saber
cómo se va a desarrollar cada niño. Es muy importante porque al saber ya que los niños con parálisis cerebral todos son diferentes, por ende hay que llegar de alguna forma a cada uno de los niños. Si ya es muy interesante el hecho de que haya niños que no logren comunicarse, pero sí optar por esta comunicación aumentativa alternativa es muy favorecedor para estos niños. También es importante durante la evaluación que sea una evaluación totalmente efectiva para saber qué áreas en sí hay que intervenir específicamente con estos niños, porque en sí hay niños en que no tienen lenguaje, pero no por no tener lenguaje los fonoaudiólogos no van a trabajar, sino que tenemos muchas más áreas. Podemos trabajar a través de la alimentación, postura, siempre dentro de un bienestar para ellos. Bueno, mi bibliografía las presento ahí. Muchas gracias.